Alerta en C5N, vamos a contar cuál es la situación a esta hora en el mundo porque la variante Omicron está realmente afectando a muchísimos países. Hay récord de contagios en varios países del mundo y por supuesto el mundo se cierra ante esta nueva variante y busca nuevas formas de hacerle frente al COVID. Miren, ahí tenemos el caso de España, extremo superior izquierdo de la pantalla, donde hay récord de casos y además barbijo obligatorio. Ya lo señalaba Pedro Sánchez en las últimas horas que lo iba a volver a requerir y vuelve a ser obligatorio el barbijo en el exterior. Nos vamos al Reino Unido con este pico de contagios. 100.000 contagios diarios son los que está reportando el Reino Unido con esta variante predominante que es la variante Omicron. En Chile, acá nomás, al lado de la cordillera, van a empezar a aplicar la cuarta dosis. Sigue los pasos de Israel, que ya comenzó a vacunar con una cuarta dosis a los inmunosuprimidos, y Chile va a hacer lo mismo, va a aplicar cuarta dosis para todos sus habitantes. Nos vamos a Portugal, bajamos. Estamos en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, donde ya van 2 semanas de fuertes restricciones. Portugal, uno de los países que se ha cerrado para tratar de hacerle frente a esta nueva variante. Lo mismo ocurre en Alemania. Hay restricción para lo que son las reuniones masivas. Y finalmente los Países Bajos, donde tienen la mayor cantidad de restricciones. Fueron los Países Bajos los primeros en cerrarse, los primeros en comenzar a imponer estas nuevas restricciones, porque claro, decíamos, es un mundo que se cierra, es un mundo que está en alerta, porque cuando parecía que ya estaba, que se estaba yendo, volvemos a empezar, Gaby, y así está el mundo. Sí, así está el mundo y cada vez va a haber mayores restricciones y las fiestas no van a ser las que se esperaban, por lo menos para muchos, que pretendían tener reuniones sociales un poco más extensas y demás, pero esto es lo que se vive. Hoy, digamos, oficialmente hay alrededor de 120.000 casos reportados de la variante Omicron en todo el mundo, más de 110 países donde ya se registró, pero todos señalan que hay un subregistro importantísimo, sobre todo si uno tiene en cuenta la cantidad de casos que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, donde Omicron, según la CDC, ya es la variante dominante. Claro. Entonces, no te dan los números en ese caso. Y lo que mencionábamos, vamos a empezar con esta recorrida. Dale. Porque España ayer batió su nuevo récord. Ayer informábamos del récord desde el inicio de la pandemia, eran 50.000 casos. Sí. El reporte de ahora son 60.000 casos, y es el récord más alto desde el inicio de la pandemia. Ayer el presidente del gobierno español se reunió con los presidentes de las 17 comunidades autónomas y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, y como no quieren avanzar mucho en el tema de las restricciones por las consecuencias económicas que esto puede tener, dieron un pasito, que es el barbijo, la mascarilla, como le dicen ellos, vuelve a ser obligatorio ya en los lugares abiertos, ya no solo en los lugares cerrados. En los lugares abiertos vuelve a ser obligatorio el barbijo y se va a analizar con los próximos datos qué va a pasar, si va a haber más medidas. Lo cierto es que hoy Cataluña, el gobierno de la Generalitat, logró la aprobación del Supremo Tribunal de Justicia de Cataluña para que a partir de esta medianoche vuelva el toque de queda en Cataluña. Desde la 1 hasta las 6 de la mañana no se va a poder hacer nada. En Cataluña cierran las discotecas, cierran los bares, cierra absolutamente todo en ese horario y también se prohíben las reuniones sociales familiares con más de 10 personas. Esto resolvió el gobierno de la Generalitat, le pidió autorización a la justicia y la justicia le dijo sí, avancen en ese sentido. Esto es lo que está pasando hoy en España, récord de casos a nivel país y medidas extremas que se toman justamente en Cataluña. Avanzamos hacia el próximo lugar, que no recuerdo cuál era. Sí, ahí vamos a cambiar de pantalla. Porque estamos haciendo un recorrido del mundo y en este caso vamos a hablar del Reino Unido, Gaby. Porque Reino Unido también ayer superó su récord de casos de coronavirus en un día desde el inicio de la pandemia. Tuvo 106.000 casos, 106.000 casos en tan solo 24 horas. Y ahí hay una puja política muy importante. Hace un ratito lo charlábamos con la especialista Marta Cohen, que desde allá nos decía, también hay una cuestión política porque
Recordemos que Boris Johnson había declarado hace unos días el plan B, que quería decir algunas restricciones teniendo en cuenta la gran cantidad de contagios y donde Omicron está muy fuerte en el Reino Unido, más de 70.000 casos de estos que mencionábamos, registrados 120.000, más de 70.000 están en el Reino Unido de Omicron. Bueno, ¿qué pasó? Que los Tories, es decir, los legisladores del propio partido de Boris Johnson, le dijeron que no a Boris Johnson con nuevas medidas restrictivas. Y los que sí lo apoyaron fue la oposición laborista. Esta es una situación insólita. Claro. Sí, es más, nos decía Marta Cohen, hay que ver si llega Boris Johnson como primer ministro a fin de año. O sea, si no cae el gobierno de Boris Johnson en las próximas horas a consecuencia de la situación que se está viviendo allí, política y sanitaria, claro, ¿no? Él quiere tomar una posición intermedia y de un lado los laboristas le dicen hay que avanzar más en las restricciones y los del propio partido, los partido conservador, le dicen a Boris Johnson no podés avanzar con más restricciones. A mí me da la sensación, Gaby, que evidentemente quienes están al frente de un gobierno saben que imponer mayores restricciones es muy antipático. Exacto. Para la economía y para la gente que ya está hastiada, ¿no? Vamos sumando 2 años de pandemia y ya te dicen que no podés ir a una reunión, que no vas a poder celebrar la Navidad con tus familiares y de verdad eso despierta mucho descontento, ¿no? Hasta podría poner mayores restricciones el efecto contrario, que es que la gente te salga, por ejemplo, a protestar en contra de las restricciones. Claro. Ahora, la pregunta es si dan los números para no imponerlas, ¿no? Con esta cantidad enorme de contagios. A mí, por ejemplo, me asusta un poco pensar que mañana muchísima gente se va a reunir, va a pasar lo mismo el 31, todavía van a seguir las reuniones de fin de año, seguramente después del 28, 29 que haya festejos de este tipo, laborales y demás, la gente va y se reúne con su familia. Exactamente. Los números de los primeros días de enero ya sabes lo que van a hacer. Sí, van a ser terribles y lamentablemente, bueno, sabemos el hartazgo que existe con el tema de las medidas restrictivas, pero cuando no tenés más alternativas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno, ya lo decían desde la Organización Mundial de la Salud, mejor cancelar un evento que una vida. Vamos a cruzar la cordillera nuevamente. Dale. Para mí, porque nos vamos para Chile. Allí, 4ª dosis de vacunas. Exactamente, lo anunció el ministro de Sanidad, Enrique París, que dijo a partir del 15 de febrero se va a aplicar la 4ª dosis de vacuna. ¿Ellos están todos con Coronavac o dieron algunas otras? No, tienen Coronavac, tienen Sinovac, tienen Pfizer también, y tienen AstraZeneca, entre otras. Y tienen un alto nivel, a ver, el nivel de vacunación en Chile es muy elevado. 90% de la población con 1 dosis, 86% con 2 dosis y 50% con 3 dosis. Claro. Pero bueno, ha habido una alza de contagios. Frente a esta situación, lo que decide el gobierno de Sebastián Piñera es avanzar en la aplicación de la 4ª dosis. Recordemos que la de Sinovac particularmente era una vacuna que se decía que no tenía no cubría lo suficiente y por eso se necesitaba el refuerzo y demás. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? El 15 de febrero empiezan a vacunar con 4ª dosis a adultos mayores, al personal sanitario y a personas con comorbilidades, ¿no? Esto, y la idea es después ir extendiéndolo aún más. Pero tienen un alto nivel de vacunación y aún así necesitan ir a la 4ª dosis, como ya lo anunció Israel, que fue el primer país. Arranca por los grupos de riesgo y allí, bueno, lo que vos me estás contando, la verdad es que nos deja desahuciados, ¿no? Porque te acordás que decían, bueno, cuando tengamos un 75% de la población, vamos a hablar de la inmunidad rebaño. Y acá lo que estamos viendo es 90% con primera dosis, 85% con segunda y hay que ir a los refuerzos porque la situación no se logra contener. Es que en realidad ya hoy los especialistas están diciendo que la inmunidad de rebaño como tal no se va a conseguir. Son los padres. Porque claro, ¿qué pasa? El virus muta permanentemente. Claro. Entonces, y más que tenés un porcentaje de la población que no se vacuna, que es un nido para que el virus se siga reproduciendo, bueno, y obviamente eso hace que sea impensado justamente cuando termina toda esta historia. Claro. ¿No? Bueno, pasamos a Portugal, Gaby. Allí decíamos que ya van más de 2 semanas de fuertes restricciones. ¿Cómo lo están viviendo por allá? Bueno, Portugal, el gobierno de Antonio Costa ha decidido que esto se extienda y posiblemente el 26 de diciembre, es decir, entre la Navidad y el Año Nuevo, haya nuevas medidas allí.
¿Qué implica el cierre en Portugal? Cierre de bares y de discotecas, también y la recomendación del teletrabajo obligatorio, no recomendación, teletrabajo obligatorio y la presentación de una prueba negativa para poder acceder a los hoteles, a eventos deportivos y lugares de ocios como cine y teatro. Decíamos que el gobierno de Antonio Costa anunció que este martes pasado que adelantaba una semana al 26 de diciembre estos planes debido a la situación epidemiológica actual. Portugal, que ha venido teniendo un buen trabajo en materia de vacunación, bueno, hoy está con este nivel de cierre. Bueno, vamos a Alemania, Gaby. ¿Qué tenemos para contar? Cómo no, Alemania anunció que a partir del 28 de diciembre va a estar restringida las reuniones privadas de más de 10 personas. Es decir, pasa la Navidad y después más de 10 personas no se pueden reunir. Cierra el grifo. Cierra por completo, cierran las discotecas y ayer se anunció que los partidos de fútbol son a puertas cerradas. Ya no más hinchadas en los estadios, puerta cerrada, vuelta para atrás. Se va a permitir que los partidos se disputen, pero sin público. Lo que pasa, Gaby, que tenés que avanzar, sin dudas. Yo, por ejemplo, todas las mañanas lo que veo es la postal de cuando voy a trabajar a la radio muy temprano, de gente todavía saliendo de boliche, jueves, viernes, 5 de la mañana. No hay una restricción hoy. No, totalmente. Hoy está todo liberalizado. E insisto, una cosa era la semana pasada, con la cantidad de casos que teníamos, y otra cosa cambió completamente a partir del lunes de esta semana. Digo, ya estamos en 11.000 contagios. Yo no sé cuánto más podemos seguir con las liberaciones que estamos teniendo, ¿no? Porque de verdad se va a desmadrar y mucho. Y aparte pensemos que estamos frente a una situación donde hay muchos testeos, pero no alcanzan para todo el mundo, porque de hecho se llenan los turnos y demás. Por lo tanto, vos no sabés si no es más todavía el número de contagiados. Claro, ¿no? Como queda subregistrado a partir del colapso, ¿no? De cuando ya dejan de dar abasto a los centros de testeos, queda subregistrado. Y mucha gente directamente ni se testea porque dice, bueno, tengo fiebre y fui contacto estrecho de un compañero de trabajo y dice, ya está, tengo COVID. Y directamente lo aíslan y quizás ni tiene el testeo hecho. Bueno, nos quedan los Países Bajos por delante, que contábamos que fueron uno de los primeros en imponer las mayores restricciones, sobre todo cuando se empezaron a dar cuenta que la cosa iba en aumento. Sí, exactamente. En el caso de Países Bajos está completamente cerrado hoy en día. No podés entrar, digamos. No podés entrar, claro, y aparte adentro no podés casi circular. Claro. Son por 4 semanas este cierre que impuso el gobierno de Mark Rutte. Desde el taxi y durante 4 semanas, solo los comercios considerados esenciales como supermercados o farmacias son las que permanecen abiertos. Es decir, pensemos en nuestra postal del 20 de marzo del año pasado, es lo que hoy se vive en Países Bajos. El cierre es estricto, también afecta a los colegios, a los restaurantes, a los cines y gimnasios y, por otro lado, para si querés salir a la calle, por ejemplo, en familia, solo 2 miembros de un hogar pueden salir juntos. Y, por ejemplo, en hogares solo podrán recibir visitas hasta 2 personas, pensando en la Navidad y el Año Nuevo, con la excepción de en aquellos casos que vos, obviamente, tengas una familia un poco más numerosa y que estén con todas las vacunas y el PCR. Durísimo, ¿no? Muy complicado. No hay casi excepciones a esta situación y Países Bajos es hoy el país más cerrado de toda la Unión Europea. Bien, no es broma, Esta es la situación en el mundo y la contamos, la repasamos con Gaby Miche aquí en C5N.